vamos a abrir la palabra de Dios y lo hacemos en la segunda carta de Pedro, el capítulo número 3. Hemos venido estudiando esta segunda carta de Pedro. Primero completamos la primera carta y luego pasamos a esta segunda carta. Y ahora estamos ya en la parte final, donde vamos a leer los versículos con los cuales concluye esta epístola. Dice entonces la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hemos llegado ya a la parte final de esta carta, una carta en la cual el tema de la venida del Señor ocupa un lugar central. Desde allá, desde el capítulo 2, ya la carta había comenzado a hablar de la importancia de estar atentos a la palabra de Dios, la cual a través de los profetas había anunciado la venida del Señor. Y luego ya en este capítulo 3, en la última oportunidad, vimos cómo la carta también decía que debíamos tener cuidado con aquellos que catalogaba como de burladores, que eran personas que decían, bueno, ¿desde cuándo vienen diciendo que Jesús viene y nunca viene? Y ellos decían, las cosas han permanecido iguales desde la creación, por lo tanto, ¿por qué habríamos de creer que
el Señor va a venir o que Él va a intervenir en la historia. Sin embargo, la carta dice, estas personas están equivocadas. Y no es que sepan, dice, no es que no sepan, sino que ellos a propósito se hacen los que desconocen que en el principio hubo ya un diluvio, el cual sin duda fue una intervención sobrenatural de Dios en la naturaleza y en la civilización humana. Por lo tanto, si ya en el pasado Dios hizo una intervención sobrenatural, entonces ¿por qué no podría hacerla en el futuro? Sobre todo, como se dijo en los capítulos anteriores, que ellos mismos, los apóstoles, habían escuchado cuando estuvieron en el monte de la transfiguración la voz del Padre que había dicho: este es mi Hijo amado, refiriéndose al Señor Jesús. Y con eso se estaba manifestando como una visión anticipadora la venida del reino de Dios. En consecuencia, es un hecho que el Señor habrá de venir tal como ellos lo visualizaron en ese momento. Entonces luego la carta dice, lo vimos la vez anterior, el mundo fue destruido por medio de agua durante el diluvio. Pero el mundo que está ahora, es decir, en el que vivimos, este no va a ser destruido por agua, porque el Señor dio la promesa de que nunca más se le enviaría un diluvio de agua sobre la tierra, y no lo va a hacer. Pero lo que hoy destruirá al mundo actual es el fuego. Bajo esa idea es que cubrimos los versículos de la última oportunidad, y ahora lo que tenemos es la continuación de esa enseñanza. En el versículo 10 vemos que se nos dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de el día del Señor. Esta no es una idea de la carta de Pedro, sino que el día del Señor era una enseñanza que se encuentra repetidas veces en los escritos de los profetas. Para los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor era precisamente eso: una irrupción sobrenatural de Dios en los destinos de la naturaleza, de la creación, pero también de la historia humana. A ese día del Señor, que aquí en el versículo 10 la carta lo llama así, el día del Señor, en el 12 usted puede ver que lo llama el día de Dios. Y hay otros pasajes, no en esta carta, sino que en el Nuevo Testamento, en donde también se le llama el día del Señor Jesús. Pero todo está haciendo referencia a esa idea del día del Señor que venía desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando aquí está diciendo que el día del Señor vendrá, a lo que se refiere es que lo que vendrá es una intervención sobrenatural de Dios en la creación, en el curso de la historia, y tiene dos elementos, dos caras, podríamos decir. El día del Señor, por un lado, es salvación para su pueblo, pero del otro lado de la moneda trae castigo para los incrédulos o injustos. Entonces ese día del Señor, dice, viene como ladrón en la noche. Esto de la idea del ladrón que viene en la noche tampoco es una idea de Pedro. Recordemos que el Señor Jesús usó esa expresión, aparece en los evangelios. Pablo también, en su primera carta a los tesalonicenses,
hablando de la venida del Señor, dice que será como ladrón en la noche. En el libro de Apocalipsis también se presenta la venida del Señor como ladrón en la noche. Y ahora vemos que esta segunda carta de Pedro está usando la misma figura. Lo que se quiere transmitir cuando se habla que el día del Señor será como ladrón en la noche es que vendrá de una manera imperceptible, cuando uno menos lo espera. Es decir, es algo que tomará por sorpresa. Igual que el ladrón que roba, pero lo hace de noche, precisamente lo hace de noche para poder pasar desapercibido. A veces las personas están profundamente dormidas, no escuchan cuando abren la puerta o abren una ventana. El ladrón entra, roba, y es hasta el día siguiente que la persona se sorprende cuando ve que le han robado. En otras ocasiones hay personas a las cuales les han robado algo. Han andado por la calle y les han robado y no se han dado cuenta hasta que llegan a la casa o hasta que van a usar dinero o un documento. Hasta ahí se dan cuenta de que ya le sacaron la cartera. El ladrón actúa así, de manera sigilosa. Así será la venida del Señor. Cuando las personas no lo piensen, cuando menos lo esperen, será su venida. Y cuando sea el día del Señor, dice, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Es decir que en el día del Señor, por esa intervención sobrenatural de la que estamos hablando, lo que habrá será un cataclismo universal, porque habla de que los cielos serán deshechos, pasarán con gran estruendo, dice, los elementos arderán. Ahí cuando habla de los elementos, había una idea predominante en la época cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Era una idea que realmente no era ni cristiana, tampoco era hebrea, eran bien de origen griego, eran los estoicos, los que consideraban que el universo estaba hecho de 4 elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces, según los estoicos, todo el universo y todo lo que uno ve en él está formado por agua, por aire, por tierra o por fuego. Las cosas se pueden dar separadas también, como en el mar, por ejemplo, que todo es agua, ¿no? O la atmósfera, donde todo es aire. Y a estos 4 elementos, acabo de decirlo, les daban ese nombre, elementos. Cuando la carta aquí dice que los elementos ardiendo serán deshechos, es una forma de decir que todo lo que existe en el universo será deshecho. Deshecho desde sus elementos fundamentales, básicos, que eran esos 4 que acabo de mencionar. Y por eso luego concluye: y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir que no solo son los cielos, sino que también la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Ahí es donde se está cumpliendo o se está explicando lo que anteriormente se había dicho, que así como el mundo antiguo fue destruido por medio del agua, el mundo que ahora subsiste, dice, será destruido por el fuego. Y aquí por eso está diciendo de que
la tierra y todo lo que hay en ella será quemado. Los cielos pasarán como un estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces lo que le espera a este mundo y al universo en el futuro es terminar. Un día va a terminar, va a dejar de existir. Y por eso saca la lección en el versículo 11 cuando dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo ha de ser deshecho, dice. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las calles, los edificios, las montañas, los mares, el universo, las casas, las universidades, el dinero, los vehículos, todo ha de ser deshecho. Entonces, si todo se va a terminar, con mucha más razón, dice, nosotros debemos enfocarnos en vivir de una manera santa y piadosa. ¿Por qué razón? Porque eso es lo único que va a perdurar. Si la esperanza la tenemos en acumular muchas tierras, por ejemplo, eso va a ser deshecho. Si nuestra esperanza está en la ropa que vestimos, en los bienes que poseemos, eso va a ser deshecho. Entonces, ¿qué es aquello en lo cual vale la pena que el ser humano coloque su esperanza? ¿Qué es aquello en lo que uno diría, mire, sí vale la pena que usted invierta su vida? ¿Pero en qué? No puede ser nada físico o material, porque todo va a ser deshecho. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Dice, en andar en santa y piadosa manera de vivir. Una vida santa significa que es una vida diferente a la que llevan los demás. Ese es el sentido de la palabra santo. Santo es aquello que se separó. Ese es el origen de la palabra santo. Santo significa separado. Entonces nuestra vida es separada cuando vivimos de acuerdo a principios, a valores diferentes a los que las personas tienen. Cuando nos movemos por valores diferentes, entonces estamos llevando una vida distinta y por lo tanto santa. Y el otro elemento dice que es una vida piadosa. La palabra piadosa se refiere a la dedicación que las personas hacen de su vida a Dios. Cuando Dios está en el centro de la vida de las personas. Y es algo importante. Por ejemplo, el hecho de congregarse, de venir a la iglesia, para el hombre piadoso o para la mujer piadosa, eso es algo importante. No es algo que deja así algún día. Ay, voy a ver cuándo voy. A ver si me dan ganas. La persona piadosa es aquella que el congregarse es algo importante, que lo tiene como parte del programa de su vida. Pero no es solo el tema de congregarse. La vida piadosa también implica la dedicación a Dios, la negación del yo para ponernos al servicio de Él, para que Él nos use como Él quiera usarnos. Implica la oración, implica la lectura de la Biblia, implica aprender de la palabra, como lo estamos haciendo en este momento, ya que todo va a ser destruido.
entonces conviene que nuestra vida sea santa y piadosa. Es decir, diferente a las de los demás y consagrada a Dios. Continúa diciendo en el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es lo que le decía, lo que anteriormente llamó el día del Señor, hoy lo está llamando el día de Dios. Y dice que debemos esperar y apresurarnos para la venida del día de Dios. Eso, hermanos, es una contradicción, ¿verdad? Porque esperar, usted sabe que es pasivo. Usted llega a la clínica porque tiene una cita y cuando llega le dicen: el doctor no ha venido, siéntese por favor. Entonces usted se sienta a esperar. Entonces, esperar, nosotros lo entendemos como eso, estar esperando sentado. Entonces dice, por un lado, esperando la venida del día de Dios, pero luego añade, esperando y apresurándoos. El apresurarse es lo contrario de esperar, ¿verdad? Porque el que se apresura es aquel que le está imprimiendo velocidad a lo que hace, o porque ya le queda poco tiempo, o porque quiere terminar pronto, o porque quiere alcanzar y ver realizado aquello por lo cual se empeña. Entonces, mientras esperar nos habla de pasividad, apresurarnos nos habla de acción. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que esperemos o quiere que nos apresuremos? Bueno, la carta dice las dos cosas: esperando y apresurándoos. Es decir que como creyentes, y en vista de que el Señor viene y que todas las cosas han de ser deshechas, tenemos que aprender a vivir con los dos elementos. Por un lado, hermanos, esperando, teniendo paciencia, porque anteriormente la carta lo dice. Eso fue lo último que vimos en la última oportunidad, cuando decía: porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que tengan paciencia. No es que Dios está atrasado en cumplir su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los que Él ha elegido procedan al arrepentimiento. Entonces, no puede ser antes. Mientras quede un creyente, un elegido por alcanzar, el Señor no va a venir. Entonces tenemos que esperar en esa paciencia de Dios. Pero por el otro lado tenemos que apresurarnos, precisamente porque no sabemos cuándo es que el Señor vendrá. Es decir, pudiera ser que venga esta noche. Pudiera ser, hermanos, que ya ni veamos el amanecer de 2023. Y que en estos 2 o 3 días que quedan para que el año finalice, el Señor venga antes de que ocurra. Entonces tenemos que apresurarnos porque no sabemos cuándo vendrá. Entonces, las dos cosas son verdad. Por eso, hermanos, es que algunos repetidas veces lo han dicho, que uno tiene que vivir como que si el Señor fuera a venir ya. Pero debemos planear como que si faltara mucho todavía para que Él venga. Entonces, tenemos que hacer planes, hermanos, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años, para dentro de 15 años, para dentro de 20 años. Entonces uno diría: entonces usted no tiene fe de que el Señor ya va a venir. Es que me está diciendo que espere, y yo quiero aprovechar el tiempo de mi espera. Pero por el otro lado,
Yo no puedo decir, voy a andar en pecado 7 años y luego me reconcilio para estar listo para la venida del Señor. No lo puedo decir porque no sé si el Señor viene hoy o mañana. Entonces tengo que apresurarme, tengo que vivir como que si el Señor fuera a venir ya. De manera que si en este momento oyéramos la voz de arcángel, la trompeta final, podamos decir: Señor, estoy listo para encontrarme contigo. Así es como se combinan las dos cosas: el esperar y el apresurarse. Y vuelve a repetir la idea, porque dice: para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán, siendo quemados, se fundirán. Está repitiendo la idea de la destrucción del universo. Versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque entonces uno podría pensar: bueno, entonces si todo va a ser destruido y los cielos serán deshechos y la tierra será deshecha y todo lo que hay en ella será deshecho, entonces ¿para qué queremos vivir? ¿O para qué queremos ser salvados si todo va a ser deshecho? Dice, es que los que creemos en Él sabemos que los cielos y la tierra pasarán, pero sabemos que habrán nuevos cielos y nueva tierra. Esto tampoco era una idea de Pedro o de la carta de Pedro, sino que es algo que ya Isaías lo había dicho. Se encuentra en el profeta Isaías, allá capítulo 60, si no estoy mal, donde dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde efectivamente dice mora la justicia. Es decir, que los que van a entrar ahí son los justos, los que hayan sido justificados por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice: por lo cual, siendo así las cosas, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, si creemos que todo esto va a ocurrir, entonces, ¿cómo debemos esperar? Porque de eso se está hablando aquí, de la vida que debemos llevar a la espera del Señor. Mientras esperamos al Señor, ¿qué debemos hacer? Ahí lo está diciendo: procuren ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz. En primer lugar dice sin mancha. Usted sabe que un mantel que se mancha, o una camisa que se mancha, o una blusa que se mancha, se ve feo, sobre todo si son esas manchas que no salen. Entonces prácticamente uno dice: bueno, se echó a perder la blusa, la falda, lo que haya sido que se manchó. Eso es lo que tenemos que evitar, pero en la vida moral. Es decir, no tener manchas que afeen o que echen a perder nuestro testimonio. Entonces, por un lado, sin mancha dice, y por el otro dice irreprensibles. Irreprensibles significa que no hay nada que se le pueda tachar o decir: es un gran hermano, pero es así, asá. Es una gran hermana, una gran mujer, pero tiene esto. Ese pero no existe cuando la persona es irreprensible. Al ser irreprensible no hay nada que se nos pueda señalar. Eso es lo que tenemos que procurar, sabiendo que el fin y el día de Dios o el día del Señor viene. Y además dice que tenemos que ser hallados en paz. No podemos estar en peleas,
no podemos estar odiando, no podemos, hermanos, estar con rencores hacia personas, con desprecio. Si sabemos que todo esto terminará, todo lo que la gente, hermanos, más aprecia, más valora, más idolatra, todo eso se va a terminar, todo será quemado. Y lo único que va a importar es si había paz en tu corazón. Entonces, procura estar sin mancha, irreprensible y en paz. Versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está repitiendo el tema, ¿no?, que ha tocado. Esta ya es tercera vez que lo está tocando en la carta, porque ese era el problema que estaban afrontando los cristianos. Y es que había algunos que decían: no, si ya el Señor no va a venir, si ese es cuento, ¿cómo van a andar creyendo eso de que Él va a venir? Si desde cuándo vienen diciendo que viene y no viene. Incluso se burlaban, así lo llama esta carta, burladores, se burlaban de la fe de aquellos que sí creían que el Señor iba a venir. Entonces otra vez se está explicando: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ¿por qué parece que Él se tarda en venir? No es tardanza, dice, es paciencia que tiene el Señor. ¿Pero paciencia de qué? Una paciencia, dice, que es para salvación, lo que ya explicó anteriormente, que Él no quiere que ninguno de sus elegidos perezca, y para dar oportunidad que todos sus elegidos se salven, Él retrasa su venida. Dice: no, todavía no, porque todavía tengo 3, 4 o una persona, la última ya que me toca, que me falta por salvar. Entonces a eso se refiere cuando dice: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, que ya había sido martirizado en esta época, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Es decir, la carta de Pedro se apoya en las cartas de Pablo y dice: esto no es algo que solo nosotros lo digamos. Pablo en todas sus epístolas les ha hablado del tema, porque en todas las cartas Pablo habla de la venida del Señor, en unas cartas más que en otras, ¿no?, pero en todas habla de la venida del Señor. Entre las cuales, entre esas cosas que Pablo ha escrito, dice, hay algunas difíciles de entender. Fíjese qué interesante que lo que Pablo había escrito, las cartas que tenemos ahora, que las reconocemos, están en el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos, dice que algunas cosas les era difícil entenderlo. Hermano, yo creo que en la actualidad casi podría asegurarle de que no hay ningún pasaje de ninguna o de cualquier carta de Pablo que no podamos entender. Entonces, ¿por qué razón nosotros sí entendemos lo que Pablo escribió? Y en cambio estos primeros cristianos dice que les resultaba difícil entender lo que Pablo había escrito. Era, hermanos, porque nosotros tenemos una gran ventaja, y es que tenemos detrás de nosotros 2000 años de cristianismo ya, en los cuales esas cartas de Pablo, como los demás libros de la Biblia, se han venido estudiando. Ha habido muchos maestros, ha habido muchos expertos de la palabra, ha habido muchos estudios, muchos libros, enciclopedias, diccionarios, concordancias que se han escrito. De todos esos elementos a nosotros nos permiten tener
ciertos elementos o ciertas ventajas que nos facilitan entender hoy las cartas de Pablo. Porque nosotros contamos ya con sistemas teológicos formados. Ellos no, ellos tenían que estarlo construyendo, porque era la época cuando todo eso estaba en construcción. Pero para nosotros todo eso ya nos es dado, lo recibimos de los que fueron creyentes antes que nosotros. Eso es lo que permite que nosotros podamos entender las cartas de Pablo. Pero en esta época dice que era difícil de entender. Y como eran cosas difíciles de entender, los indoctos y los que son inconstantes en la fe tuercen esas enseñanzas. Porque eso es lo que ocurre con aquel que desconoce la palabra de Dios o que es inconstante en el evangelio. Porque esto es importante, hermanos. Para entender la palabra de Dios, no solo basta con que usted tenga cabeza, también se necesita una espiritualidad fuerte. Porque ahí está diciendo que si fuéramos indoctos, es decir, no tenemos mucha relación con la palabra, no la conocemos mucho, entonces uno puede torcer el significado de ella. Y eso ocurre todos los días, hermano. ¿Cuántas personas no hay que toman un versículo de la Biblia y sobre esa base sacan como conclusión un disparate? Eso ocurre todos los días. Por eso es que la misma palabra recomienda y dice: no se hagan maestros muchos de ustedes. Porque fíjese, las personas que menos saben, son las que más opinan. Y obviamente van a opinar mal, erróneamente. ¿Por qué? Porque ahí dice que los indoctos, es decir, aquellos que no tienen el conocimiento suficiente, tuercen las palabras de Pablo, sobre todo aquellos puntos que se pueden considerar más difíciles. Pero no solo los indoctos, sino dice los inconstantes. Es decir, que una persona puede tener mucha cabeza, mucha capacidad analítica, pero si no está firme en el Señor, igual va a torcer la palabra. Por eso le digo, uno necesita conocer, estudiar, prepararse para conocer la palabra, pero se necesita que eso vaya acompañado con una espiritualidad madura, fuerte, una espiritualidad sólida, que no sea una persona que sea inconstante, sino que está bien firme en el camino. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, la espiritualidad y el conocimiento, ahí es cuando se interpreta bien la palabra. Esos son los maestros que uno necesita. Pero luego dice: tuercen las palabras difíciles de Pablo, como también las otras escrituras. Esto es interesante porque note que está reconociendo que las cartas de Pablo eran escrituras. Porque dice: los indoctos e inconstantes tuercen las palabras de Pablo igual que las otras escrituras. Entonces, está poniendo las palabras, las cartas de Pablo a nivel de escrituras. Por eso recuerde, cuando hicimos la introducción al estudio de Segunda de Pedro, yo le expliqué que, bueno, según algunos expertos consideran que Segunda de Pedro es una carta probablemente de la tercera generación. Es decir, estamos hablando ahí por el año 185, que es una de las fechas que se ha sugerido para la redacción de esta carta, lo cual, como también ya le he dicho un par de veces, significaría que Segunda de Pedro es más antigua que el Apocalipsis. Ya estaba escrito Apocalipsis cuando se redactó Segunda de Pedro. ¿Y por qué razón se considera que fue escrita tan tarde?
por esto que está diciendo acá. Porque aquí ya es un punto cuando las cartas de Pablo ya se reconocen como escrituras, y eso no se dio durante los primeros siglos. No fue así. Estamos hablando ya de una etapa ya muy posterior. Versículo 17. Hoy es el cierre ya de la carta. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que las cosas son así, guárdense, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, si ya se nos advirtió que hay indoctos, que hay inconstantes que van a torcer la palabra, entonces guárdense, no le anden creyendo a cualquiera, no acepten como verdadero cualquier afirmación que algún fulano haga, no anden creyendo a cualquiera. ¿Por qué? Porque si ustedes no se guardan, serán arrastrados, dice, por el error de los inicuos y caerán de su firmeza. Entonces, si no queremos caer, hermano, uno tiene que asegurarse de quién está aprendiendo. Y hay dos elementos básicos que se han mencionado ahí. Uno es que la persona de quien estamos aprendiendo conozca de verdad, que sea docto en la palabra, y por el otro lado que sea constante en el camino del Señor. Esos son los maestros confiables, los que valen la pena. Y termina con el versículo 18. En lugar de que vayan a caer de su firmeza, dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos, podrán pasar años, décadas, podrá pasar la vida entera y no habremos terminado de conocer al Señor. En otras palabras, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Y por eso nos invita y dice, en lugar de que vayan a caer, mejor ustedes sigan creciendo en la gracia, sigan creciendo en el conocimiento, sigan aprendiendo de la palabra, sigan oyendo de ella, sigan atesorando las enseñanzas. Y concluye con una alabanza: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así termina la carta. Y luego termina con, o se le añadió la palabra final, que es la palabra amén, que como en todas las cartas es una adición que se hizo posteriormente. O sea, la carta original no decía el amén, pero lo que ocurría era lo que acaba de ocurrir aquí, que cuando yo leí la parte final, a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, amén, dijeron ustedes. Exactamente lo mismo ocurría cuando las cartas se leían en la congregación, porque recuerde que el 90% de las personas no sabían leer, porque no había mucho que leer tampoco. Entonces las cartas se leían públicamente. Entonces, cuando el lector llegaba al final y leía, a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, amén, decía la congregación. Y decía amén todas las veces que se terminaba de leer. Entonces, así fue como el amén se fue incorporando hasta que llegó a estar escrito. Como le digo, ya en años posteriores le agregaron el amén, y así es como hasta el día de hoy, hermanos, en nuestras cartas, nuestras traducciones de la Biblia, aparece ya el amén, pero le explico pues cómo fue que se añadió. Así que, hermanos, la carta termina dándonos esa recomendación, que dado de que todo va a ser deshecho, todo va a pasar, entonces que vivamos preparados, esperando, pero apresurándonos al mismo tiempo.
Es decir, planeando como que si el Señor no va a venir, pero viviendo como que si Él viene hoy, dentro de una hora. Y creciendo, todos los días creciendo en la gracia y el conocimiento. Cada vez aprendiendo más y más y más y más. Eso nos va a permitir permanecer firmes en el Señor y no andar creyéndole a cualquier chiflado que diga locuras. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero animarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y usted pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador. Quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador, por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y nosotros con gusto vamos a orar por usted. Todo va a terminar. ¿Qué es aquello por lo cual te afanas? ¿Quieres tener muchas propiedades? ¿Quieres tener varias casas? ¿Quieres tener muchas tierras? ¿Quieres tener mucho dinero? La tierra y todo lo que hay en ella será deshecho, dice la Escritura. Entonces vale la pena esforzarse por lo que será quemado. Enfoquémonos en llevar una vida santa, irreprensible y en paz. ¿Cómo podemos tener una vida así? Creyendo en Jesús, recibiéndole como Salvador. ¿Hay alguna persona que necesita recibir esa salvación de Dios? Levante su mano, por favor. Póngase en pie y vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también, vamos a orar. Hermano, hermana, usted que necesita reconciliarse, póngase en pie. Hágalo ahora, vamos a orar. Todos juntos vamos a orar. Póngase en pie para que oremos por usted y el Señor le bendiga, le restaure, le devuelva el gozo de la salvación. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Hago ahora la última llamada y luego vamos a orar. Si hay alguna persona que necesita creer en Jesús como su Salvador o necesita reconciliarse con Él, póngase en pie y aproveche esta última invitación que estoy haciendo. ¿Hay alguien que lo hace? A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con nosotros, reciba a Jesús ahí donde se encuentra, ore con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la que nos alienta, la que nos enseña. Y queremos pedirte por aquellas personas que a través de televisión, de radio o de internet, que se están uniendo con nosotros, tu salvación llegue a ellos donde quiera que se encuentren, donde quiera que sea que escuchan o ven, que tu salvación llegue para transformarles, para darles una vida nueva, para que puedan conocerte. Oh Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Y de igual manera te pedimos
por todos nosotros, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que cada día estemos creciendo en gracia, en conocimiento, hasta llegar a ser, Señor, como tú deseas que seamos. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.